Hola y bienvenida. En este video voy a responder a las preguntas más comunes sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y por qué se siente tan real? ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad? ¿Y existen soluciones duraderas para superar de una vez por todas esta horrible sensación de ansiedad? ¿Y cuáles son las evidencias neurocientíficas que confirman estas soluciones? También voy a hablarte de mi personal experiencia, porque realmente supongo que compartir la forma en que yo superé la ansiedad puede realmente beneficiarte. Hola, soy Marco Nisida, el autor de libros más vendidos como Tú mereces ser feliz y Domina tu mente y domina tu vida. Hoy voy a hablarte de la ansiedad porque es un problema que afecta a muchísimas personas y si estás aquí puede que realmente tú misma no aguantes más la horrible sensación de ansiedad. Mira, voy a ser muy sincero, nadie que no haya vivido la ansiedad por lo menos una vez en su vida no puede entender realmente qué significa. Y de hecho puede que tú misma te hayas sentido impotente o hasta, digamos, triste, sola, incomprendida al explicarle a otra persona todo lo que sentías por dentro, el infierno que vivías desde un punto de vista emocional y también psicológico, y que la gente a tu alrededor, a lo mejor familiares, amigos, o puede que también el sistema médico a tu alrededor te han dicho: señorita, usted no tiene nada, ¿no? Usted tiene solo un poco de ansiedad, tranquilícese. Y a mí personalmente, que me dijeran que me tranquilizase era realmente horroroso, porque no había forma de parar esa serie de síntomas que yo vivía internamente. Vamos pero por grados. Quería simplemente comenzar dándote esta idea de esperanza y también dándote esta idea de solidaridad. Te entiendo perfectamente y sé qué significa, lo he vivido durante años. Pero vamos comenzando con qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta crónica y exagerada a la reacción neurofisiológica de lucha o huida. ¿Qué es la reacción fisiológica de lucha o huida? Es prácticamente nuestro sistema más, digamos, primitivo que nos ayuda y nos ayudaba durante nuestra vida, digamos, ancestral a protegernos de los peligros, de las potenciales amenazas a nuestra sobrevivencia. Tiene que entender que nuestro neocórtex, que es la parte del cerebro más desarrollada que nos hace más humanos, es la última parte de un cerebro dividido en tres. La primera, la base, es el sistema primitivo, ¿ok? El cerebro primitivo reptiliano, como viene llamado. Y la segunda parte es el sistema emocional o sistema límbico, donde está la amígdala, que ciertamente se ocupa de la gestión emocional y de la reacción al miedo. Y es muy importante para conservarnos en vida. Otra cosa muy importante es que obviamente el neocórtex nos permite de forma muy funcional y lógica de tener competencias y habilidades analíticas y de inteligencia que nos hacen obviamente muy humanos. Pero vamos a ver, ¿qué pasa cuando nosotros, que tenemos primariamente que sobrevivir, estamos en un entorno con varios estímulos y nuestra, digamos, visión capta una cosa que podría ser peligrosa? Imagínate, por ejemplo, vemos un tigre y estamos en la sabana. Obviamente no tenemos tiempo de pensar, no tenemos tiempo de explorar la lógica y el intelectualismo, necesitamos actuar. Y nuestro cuerpo, entonces, para salvarnos rápidamente de una emergencia, ha creado y creó hace mucho tiempo, ya en los primeros primates y también en los animales y los mamíferos, esta reacción neurofisiológica de lucha-huida. ¿Qué significa? No pienses, o huyes o te enfrentas con el tigre. ¿Y por qué? Porque a emergencias rápidas se necesitaba responder con, digamos, situaciones y acciones muy rápidas. Por lo tanto, y puede que ahora entiendas por qué tienes estos síntomas como ansiedad, ¿qué hace? En aquel momento, cuando la amígdala, que es el procesador emocional del peligro, dice: ok, aquí hay una amenaza, podemos morir, probablemente hay un miedo, una amenaza a nuestra existencia, lo que hace es comanda por medio del hipotálamo, que es otra parte, y también el hipófisis del cerebro, una serie de reacciones neurofisiológicas por lo cual el cuerpo se prepara a la acción. Y de hecho, puede que tú misma entiendas qué significa estar tensa muscularmente y tensa mentalmente, y sentir taquicardia, y sentir que prácticamente se te estreñe el estómago y como que no puedes digerir. Y entonces puede que comience a sudar o sencillamente
las palpitaciones te vuelvan loca y tienes un miedo fuertísimo, porque esa reacción neurofisiológica servía para preparar el cuerpo y hacerlo tenso y fuerte para una acción muscular violenta. Eso podía ser o escapar y tener que correr y superar digamos, la fatiga, o del otro lado, enfrentarse al potencial peligro de un tigre y entonces luchar. Ahora, esta reacción neurofisiológica era muy útil y en algunos casos, por ejemplo, si estás cruzando una calle y de repente un loco con un coche está intentando, digamos, a pisotearte, tú, sin pensarlo, eso es la tecnología de la mente, sin pensarlo, boom, te vuelves atrás, brincas un salto y de esta forma te salvas. Es muy útil en estas situaciones muy extremas, muy emergenciales. Y entonces, en aquel momento, tu corazón bombea una fuerte dosis de sangre, tus músculos se preparan y saltas y te salvas. Y el susto es horrible, pero te has salvado. Ahora lo que pasa es que en la sociedad moderna, esta reacción de lucha-huida, sobre todo por cómo está conformada nuestra mente subconsciente, que representa el 88% de nuestra mente, y se basa en asociaciones automáticas que tú ni siquiera controlas. Vamos a ver cómo se pueden controlarlas, pero típicamente no las controlas porque durante el 95% del día tú prácticamente estás funcionando en automatismos, con rutinas y programas que están preestablecidos. La mañana cuando te levantas no decides cómo funciona esto de lavarme los dientes, cómo funciona esto de caminar o de vestirme. Sencillamente tu mente ya sabe todo esto por rutinas constantes y repetitivas. Por lo tanto, muchas de las cosas que haces, y también así funciona la ansiedad, está basada en programas automáticos y subconscientes. Entonces, en la vida moderna, tenemos varias fuentes de estrés. Ahora, tienes que entender que el estrés de por sí es justamente esa tensión muscular, mental, emocional que se crea a partir de la reacción de lucha-huida. ¿Qué significa? Tenemos dos sistemas, para que veas las evidencias neurocientíficas, dos sistemas en nuestro cuerpo y justamente la reacción neurofisiológica de lucha-huida se basa en la interacción entre estos dos sistemas. Hay el sistema simpático nervioso y el sistema parasimpático. ¿Okay? En inglés sería sympathetic and parasympathetic. Estos sistemas funcionan como equilibradores del cuerpo. Cuando tú prácticamente tienes que lograr o alcanzar un objetivo, o cuando tú estás en el trabajo, o cuando tú tienes que hacer algo que tenga que ver con un resultado o con un deseo de hacer un buen objetivo y realizarlo, entonces se prepara tu cuerpo a crear, a montar una tensión que es no solamente neuromotoria, ¿no? Porque tengo que hacer algo, tengo que correr, tengo que caminar, mi vida está activa y tengo un cierto nivel de estrés. Ese estrés es fisiológico para ayudarte a poder efectivamente hacer una serie de tareas. Yo mismo, antes de ponerme a hacer este video, que obviamente conlleva un cierto nivel de energías, necesité crear esa forma de tensión emocional, psicológica y neuromotoria para enfrentar el video y hacerlo de una forma más inteligente, más energética, para brindarte todo lo que conozco. Entonces mi mente se ha activado. Lo que pasa es que tras hacer el video y tras hacer prácticamente las tareas que normalmente te crean tensión, el cuerpo, por la otra parte, que es el sistema parasimpático, entonces cuando terminas hace ok, y te da esa sensación de alivio, de tranquilidad, porque en tu cuerpo empieza a prácticamente producir neurofisiológicamente una serie de químicas de las emociones que son oxitocina, serotonina, dopamina, opiáceos, endorfinas varias que hacen que te sientas tan bien y tan relajada y tan feliz. Por lo tanto, puedes entender esta doble faceta de tu cuerpo y de tu mente. Por un lado crea tensión emocional, una tensión mental y muscular, por la otra la relaja, la alivia para darte el premio por haberte, digamos, estresado y por haberte, digamos, de alguna forma empeñado. Puedes ya empezar a ver la natura un poco adictiva de este procedimiento, pero lo veremos más adelante. Mientras tanto, solamente este ejemplo era para hacerte entender que a nuestro alrededor existen muchos agentes estresores. Existen agentes o situaciones o eventos que nos estresan mucho. Y esta es una de las formas por la que las personas que sufren de ansiedad generalizada es que han de alguna forma asumido que en la existencia de uno, desde día a la noche, hay que estar constantemente en un estado de alerta, un estado donde va a pasar algo terrible, en un estado donde prácticamente puede
digamos, es necesario estar siempre tensos, siempre estresados. Y eso es una pequeña parte. Ahora vamos a ver, en cambio, más allá de un estrés funcional, que es por el hecho de vivir una vida muy estresante, donde prácticamente hay muchos factores, y nuestra existencia profesional, porque si eres una mujer, puede que en este momento mismo seas una profesional, estudies y trabajes al mismo tiempo, o trabajas mucho, o eres madre también al mismo tiempo, y haces la casa, y tienes que viajar, y el tráfico, y el ambiente laboral, y muchos factores, las relaciones, algunas posibles relaciones tóxicas, y esto solo sin tener que hablar de un pasado traumático que vamos a enfrentar dentro de poco, o situaciones emocionalmente muy traumáticas que hayan acontecido durante tu infancia. Entonces ya esto, de por sí el estrés, hace que tu cuerpo y tu mente tengan que vivir bajo una reacción constante de lucha o huida. ¿Por qué? Esos estreses, esas situaciones potencialmente dañinas, tu mente las procesas como si fueran tigres. Aunque allá afuera no haya una real situación de vida o muerte, tienes que entender, y podrías desear comprenderlo profundamente, tu mente subconsciente no tiene la capacidad de diferenciar entre la posibilidad de un tigre que va a atacarte o la posibilidad de perder el trabajo. Porque desde el punto de vista de la adaptación antropológica como seres humanos, prácticamente es como si hubiéramos comprendido, nuestra mente subconscientemente ha comprendido que perder el trabajo, por ejemplo, puede ser equivalente a la muerte, porque si no tenemos los recursos para sobrevivir, podemos morir. O si estamos en una relación matrimonial, una relación de pareja, y hemos identificado y creado un significado alrededor de esta situación, por la cual creemos que si nuestra pareja nos deja, si nuestro marido nos deja, por ejemplo, o si nuestra situación emocional no es estable como la de ahora, podemos sufrir casi como una pérdida, y la pérdida se asocia con la idea de un problema de vida o muerte. Estoy dándote varias ideas para que comprendas cómo es muy fácil por la parte primordial de nuestro cerebro y por la parte emocional, donde está la amígdala, el sistema límbico de nuestro cerebro, confundirse mucho con las situaciones. Y entonces, la mayoría de los estreses para la gente que sufre de ansiedad, la mayoría de los estrés que para otras personas pueden ser normales, significa que para las personas que sufren de estrés, la mente ha empezado a crear tigres allá donde no realmente deberían estar. Por lo tanto, procesa informaciones del tipo, oh Dios mío, si no hago esta tarea bien, si no hago este trabajo bien, o si el jefe me está mirando mal, esto significa que, complex equivalence, que es una, digamos, equivalencia compleja, significa que voy a perder el trabajo. Si voy a perder el trabajo, entonces eso significa que voy a ponerme a riesgo de vida o muerte. ¿Dónde voy a terminar? Bajo un puente, voy a morirme. Entonces la mente, ¿qué hace? Sencillamente acepta, crea un significado horrible, negativo a la idea de que el jefe me esté mirando mal o de que no soy capaz de hacer esta tarea buena. Si no hago este trabajo de forma excepcional y soy muy crítica conmigo mismo, inmediatamente empieza esta sensación de estrés que puede seguir todo el día. Entonces, si tú te haces ya 8 horas de estrés de esta forma y más sigues con los pensamientos aún saliendo del trabajo, o si tienes un problema de pareja, prácticamente lo que acontece es que estás constantemente generando y produciendo esta reacción de lucha-huida. ¿Por qué? Se trata solo de una mala interpretación de tu mente subconsciente que gobierna todas estas asociaciones automáticas, según la cual prácticamente ha, digamos, asociado al problema de trabajo, al hecho de que el jefe te mire mal, al hecho de que a lo mejor eres muy hipercrítica contigo mismo y crees que estás haciendo un malo trabajo, por ende te van a despedir según esta asociación mental, y entonces eso significa un peligro de vida o muerte, y la reacción de lucha y huida entonces se alerta y empiezas tú a sentir todos los síntomas horribles, del cual voy a hablar dentro de un segundo. Vamos ahora a hablar de otros tipos de ansiedad, que son ansiedades típicamente relacionadas no tanto con el estrés, aunque esto es un factor importante, sino que son, digamos, asociadas y sobre todo se originan
a partir de eventos traumáticos en la parte, digamos, más inicial de nuestra vida. Podrías desear imaginar que nuestra mente está dividida en dos partes. La mente subconsciente, el 88%, es una increíble biblioteca multimedial de todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Entonces, un historial completo de todas las memorias, las asociaciones, los programas subconscientes y automáticos a nivel emocional, psicológico, físico, neuromotorio, contiene todo nuestro pasado y es la parte más automática, más instintual que utilizamos a diario para hacer el 95% de nuestras actividades rutinarias, para así liberar recursos para nuestra mente consciente, que es apenas el 12%. Te hago un ejemplo: si estás corriendo o practicando deporte que ya conoces con un amigo, si estás haciendo algo que usualmente haces, por ejemplo, correr, montar en bicicleta o conducir un coche, mientras hablas con un amigo, la parte de conducir un coche, la parte automática de correr, la parte que ya conoces, entonces está realizada por la parte subconsciente para liberar recursos, en este caso tus pensamientos, tus emociones, así poderlo dirigir a la conversación con tu amigo. Entonces, conscientemente estás dirigiendo tu atención mental hacia tu amigo y la conversación y las palabras que deseas decirle, te emocionas con él o con ella, si es una amiga, y mientras tanto tu mente subconsciente sigue conduciendo la bicicleta en tu lugar, sigue conduciendo el coche o bailando, cualquier cosa que ya hayas aprendido y que esté grabada y memorizada en tu parte subconsciente. De esta forma no tienes que pensarlo y es muy cómodo, porque el 95% de nuestras actividades diarias, a menos de no estar aprendiendo algo nuevo o a menos de no estar en un entrenamiento que por lo tanto estimula constantemente nuestra mente consciente, porque estamos reprogramando nuestra parte subconsciente, en un día normal de trabajo, digamos que casi todo está automatizado. Por ejemplo, vestirse, bañarse, cepillarse los dientes, salir y conducir o montarse en el bus, todas esas cosas son automáticas y puede que tú misma te haya más de una vez encontrado después de como un trance donde estabas perdida con tu musiquita, o estabas con tu WhatsApp, o estabas sencillamente perdida en tus pensamientos. Dices, ya he llegado al trabajo, o ¿cómo he llegado hasta aquí si estás conduciendo? Este es increíble, pero funciona porque tu mente subconsciente, permitiéndote a ti de enfocar tu atención y dirigirla hacia otras cosas más convenientes, está, digamos, actuando en tu lugar. Y eso es bueno durante una gran parte de situaciones, pero vamos a ver qué acontece cuando en cambio el programa asociado, grabado en tu mente subconsciente es un programa obsoleto, viejo, negativo, infausto, que te crea, por ejemplo, ansiedad. Digamos que durante la edad de 4, 5, 6 años, momento en que aún la mente crítica, esa parte de filtro crítico donde puedes analizar las situaciones, aún no se ha desarrollado y solamente estás en el inmenso mundo de la mente subconsciente, imagina haber tenido un trauma, imagina haber tenido un episodio realmente violento, traumático o sencillamente un susto incontrolado al cual no haya seguido luego un momento de tranquilidad, un momento de confort, un momento de explicación y decirte no ha pasado nada, tranquila, porque esto, porque el otro, lo que viste era así, así, y para poderte tranquilizar y para poder extinguir el proceso emocional y fisiológico de miedo, imagínate que todo eso no haya podido acontecer y que literalmente hayas vivido un susto de muerte, hayas vivido un gran miedo o un trauma o un accidente, un evento realmente traumático y negativo en sí, tanto que tu mente subconsciente, sin posibilidad de examinarlo críticamente, porque aún a esa edad, ante los 6 años, no existe un filtro crítico de análisis estructural para que tú puedas evaluar y decir, ok, esto quiero hacerlo, esto no. No tienes ni siquiera casi una personalidad bien definida, por lo tanto, estás literalmente víctima de tus emociones. En aquel momento, ese susto intenso se graba en un dispositivo dentro de nuestro sistema límbico, que es la segunda parte de nuestro cerebro, que es muy emocional y se ocupa no solamente de grabar, de crear, sino de funcionar, de hacer funcionar todas las memorias emocionales. Imagínate que entonces tuviste algo
que puede ser ahora mismo la fuente aún subconsciente de tu ansiedad o de tu fobia, por ejemplo, haya grabado ese momento, ese evento traumático y lo haya asociado a una cierta cantidad de elementos, ¿ok? Eso de forma totalmente automática. No habiendo podido tú analizar la cuestión y criticarla o sencillamente decir, ok, esto ya no se aplica en mi vida de adulto, porque estabas muy pequeño y pueda que haya literalmente perdido control sobre aquella parte subconsciente de tu mente. Entonces, ahora, por ejemplo, si ves un perro, en el caso de una fobia, te mueres de susto y no sabes ni siquiera por qué, porque no recuerdas ni siquiera haber tenido un problema con un perro, pero se descubre, por ejemplo, que durante la edad de 4 o 5 años un perro te ladró muy fuerte, te hizo asustar, te mordió, y desde aquel momento, para citar un ejemplo muy simple y para no tener que complicar las cosas, tu mente en aquel momento, tramite una estructura que se llama amígdala, que procesa el miedo, y otra estructura que se llama hipocampo, que hace memorizar este evento traumático de forma, digamos, asociativa en tu mente, puede que en aquel momento hayas desarrollado esta fobia, ese miedo intenso al perro, sencillamente porque tu mente crítica, el filtro crítica, no estaba aún ahí para decirte, ok, escucha, este es solo uno de los infinitos perros que existen en el mundo. El hecho de que ese perro te haya ladrado no significa que todos los demás sean malos también. En cambio, la experiencia ahora de adulto te puede enseñar que hay muchos perros buenos, hay muchos perros dulces, hay muchos perritos que... Pero si tu fobia está aún ahí de forma subconsciente, tendrás, digamos, miedo o fobia a los perros y ni siquiera sabes por qué. Esto acontece porque de forma neurofisiológica tu mente subconsciente sobre todo, se está preocupando constantemente de mantenerte a salvo. Y si dentro de tu asociación subconsciente existe la información grabada de que los perros son peligrosos, entonces la reacción neurofisiológica de lucha o huida se activa en aquel momento exacto en que ves un perro o cualquier otro elemento que se pudo haber asociado a ese momento traumático de tu infancia. Por lo tanto, imagínate, te hago otro ejemplo, que si estabas niña y a la edad de 4 o 5 años, o también un poquito después, viviste, por ejemplo, un accidente automovilístico, te cito cualquier ejemplo, o viste personas o familiares tener un accidente, digamos, automovilístico con la bicicleta, o viste sangre, o viste una persona que se hizo mal, o un accidente, o tú misma probaste un accidente, entonces puede que hayas desarrollado una fobia, un miedo, una fuerte ansiedad, cuando prácticamente se presentan asociaciones o elementos que estaban, digamos, en ese momento estaban presentes. Por ejemplo, el sonido de la ambulancia. Yo he tenido una clienta, por ejemplo, que tenía un gravísimo problema cuando escuchaba el sonido de la ambulancia, ni no, y ese sonido realmente le creaba un ataque de pánico tan intenso que sencillamente no podía hacer más nada, la paralizaba y era horrible, era como morirse. ¿Por qué? Tras una regresión hipnoterapéutica, descubrimos que a la edad de 5 años prácticamente ella había asistido a un accidente, vio muchos sangres y esta sirena la asustó muchísimo por asociarla a ese evento traumático. Y como nadie estuvo ahí en aquel momento para relajarla, para tranquilizarla, para darle un final feliz de la historia, decirle, mira, oye, esa persona se ha recuperado, estoy aquí, por ejemplo, una mamá, un papá, te abrazo, te doy mi soporte, te ayudo, te protejo, no pasa nada y te explico que la vida puede contener. Y entonces te hago todo un cuento para que tú puedas extinguir y relajar ese miedo horrible porque viste que al final, ok, hubo un final feliz, por lo menos para ti en el sentido de, ok, me han ayudado, me han relajado, me han comprendido, me han abrazado, me he sentido nuevamente segura. Si esta parte no está asociada a la memoria original, entonces la amígdala, por medio del hipocampo, lo único que hace es graba la información. Si escuchas una sirena pitando o sonando, o el zumbido de una sirena, o si ves sangre, inmediatamente disparamos una super reacción de lucha-huida para que puedas poner a salvo, porque para ti fue un susto tan horrible que para mí, mente subconsciente, significa que te tengo que proteger, porque de otra forma te vas a morir. Sé realmente que
desde un punto de vista consciente hace muy poca lógica, pero es lo que acontece desde un punto de vista neurocientífico, y la simple razón es que tu mente subconsciente no es para nada inteligente, no es para nada crítica, no es para nada conveniente. Lo que hace es intentar aprender de tu existencia, de tus experiencias, de tus situaciones, de tus emociones, para crear un perfil más o menos útil para que te puedas guiar según las experiencias del pasado y mejor enfrentar el futuro. Es una forma adaptiva, ¿ok? Es una forma de aprendizaje emocional que funciona de esta forma. Si no lo tuviéramos, entonces todos los días nos despertaríamos y tendríamos que aprender nuevamente el idioma. Y por cierto, yo soy italiano, por lo tanto puede que veas algunos errores en mi español, pero quiero realmente ayudarte en eso. Por lo tanto, he aprendido varios idiomas. Si mi mente subconsciente no hubiera podido asociar y grabar de alguna forma estos idiomas nuevos que he aprendido, todos los días me despertaría y no podría hablar. No podría hacer todo lo que suelo hacer: conducir un coche, caminar, correr, hacer deporte, o sencillamente poderme articular mientras hago este video. Por lo tanto, es súper conveniente que mi mente subconsciente sea y haya sido capaz de grabar asociaciones mentales, emocionales, que hayas aprendido que en determinadas situaciones es mejor portarse de una forma, que en determinadas situaciones es mejor no portarse en aquella forma. ¿Y por qué esto acontece? Acontece porque nuestra mente sobre todo primordial, que está en un nivel, un listón debajo de nuestra mente emocional, que es la amígdala del sistema límbico, nuestra mente primordial sencillamente entiende dos cosas: uno, el placer; el otro, el dolor. Por lo tanto, nuestra mente, desde un punto de vista neurofisiológico y desde un punto también de vista físico, lo que hace es sencillamente guiarnos por medio de estos dos factores. Una mente muy primitiva, una mente reptiliana. Entonces, quiero ir hacia el placer, quiero alejarme del miedo, quiero alejarme del peligro. Por lo tanto, tu mente subconsciente no es exenta de estas cosas. Tu mente subconsciente realmente lo que hace es intentar comprender patrones de conducta, asociaciones, generalizaciones, para que pueda guiarte basándose en tus experiencias del pasado para enfrentar el futuro de forma mejor y, digamos, a acercarte al placer y alejarte del peligro. Es muy simple. Por lo tanto, mientras algunos programas realmente funcionan y nos ayudan en la vida, como de saber trabajar, aprender un idioma, aprender a hacer cosas de la vida real, o sencillamente aprender a escalar una montaña, cualquier cosa se te ocurra, hay también la posibilidad que el sistema falle. Y cuando falla sobre todo en el sector del miedo, en el sector de alejarnos de un potencial peligro, de una potencial amenaza. ¿Y por qué? Porque según tu sistema neurofisiológico es muy importante mantenerte en vida. Sí, han analizado muchísimas veces que sujetos en situaciones prácticamente difíciles siempre elegirán escaparse del peligro, más bien que, por ejemplo, alimentarse de calidad. Ok, imagínate tener dos opciones. El ser humano lamentablemente está creado para funcionar, y todos los animales también, para funcionar más a la idea de, por ejemplo, eliminar un miedo, escapar de una amenaza, mejor que en cambio, por ejemplo, ir hacia no sé, un listón superior de vida, a ir al próximo nivel o aumentar la calidad de vida, etc. Porque es así que está cablado nuestro sistema neurofisiológico. Por lo tanto, cuando hay un peligro, tu mente inmediatamente se activa. Y si tu mente subconsciente ha asociado, generalizado, aprendido que esa ambulancia de la cual hablaba antes y esa sangre que vio en ese momento traumático, que no fue seguido por relajación, por tranquilización por parte de otro adulto, etc., entonces se quedó grabada como una historia que sigue rodando en la parte subconsciente de tu mente. Sigue rodando, sigue rodando, sigue rodando y no tiene extinción, no tiene a dónde huir. Es como una energía mental, emocional, que sigue ahí, escondida, y ni siquiera lo sabes. Lo único que sabes, y no es tu caso, pero hago el ejemplo de esa cliente, es que cuando escuchaba un sonido de la sirena, un sonido de la ambulancia, nino, nino, o veía sangre, el mundo se paraba para ella. Empezaba palpitaciones, empezaba a sudar, empezaba prácticamente a paralizarse, quería morirse porque sentía que ese miedo incontrolable, ese miedo absurdo, era real porque era parte de esta reacción, lucha, huida, disparada a lo máximo, en el intento de su mente subconsciente protegerla
de la amenaza, que pero en realidad ya no es una amenaza. Porque desde un punto de vista lógico ahora somos mucho más que capaces de decir, mira, el hecho de que haya una ambulancia, el hecho de que haya sangre, el hecho de cualquier cosa, no significa ni muerte, ni peligro, ni nada por el estilo. Por ejemplo, si tú estás haciéndote un control médico y te tiran la sangre y ve la sangre, no es porque vas a pasarte algo malo, feo. Más bien, a lo mejor estás donando sangre, estás dando vida, estás regalando vida, pero tu sistema subconsciente no lo sabe. Si ves, por ejemplo, una ambulancia que está pitando, está haciendo ruido, pues de forma lógica hoy podemos comprender que no está pasando nada, sencillamente están intentando salvar a otro ser humano, pero no es nada contigo, no necesitas ponerte de esa forma, no hay ninguna reacción de lucha o huida justificable, porque ese programa que se dio grabado de forma subconsciente, de forma equivocada, sigue rodando sin tu consentimiento. Ahora, ¿por qué se siente tan real? Se siente tan real y aunque tú conscientemente puedas hacer la diferenciación, y seguro que te lo habrás dicho, pero ¿por qué me da miedo esto? ¿Por qué me da ansia esto? Si sé perfectamente que no debería darme ansia, si sé perfectamente que está seguro, si sé perfectamente que este evento no tiene ningún problema, y a veces ni siquiera sabes cuál es la causa del problema que te origina ansiedad, pero ahora lo sabes, a pesar de tu consentimientos, más allá de tu interpretación consciente, más allá de lo que crees, tu cuerpo se cree otra cosa, tu sistema subconsciente, que es otra parte de tu mente, ha grabado en una parte de tu edad y en una parte de tu mente esta asociación dramática, traumática, por la cual todos los días se desata esa reacción a cadena de lucha o huida, por la cual tú crees realmente que está pasando algo horrible, porque tu mente subconsciente se lo cree y porque a lo mejor está siendo expuesta a alguna característica, algún elemento que estaba presente en la memoria traumática que crea constantemente la reacción de lucha o huida. En el ejemplo de mi clienta, ella está tranquila por su vida, pasa una ambulancia y se petrifica y a lo mejor, de hecho ella antes de hacer esa hipnoterapia, esa regresión que hicimos, ella no tenía ni idea de haber vivido ese evento traumático, solo sabía que si en algunos momentos, luego hizo casualidad y dijo, ok, cuando pasa una ambulancia efectivamente, eso es lo que me acontece, porque a veces la gente ni siquiera sabe cuál es el elemento que dispara la reacción. ¿Ok? Puede ser un poco de sangre, puede ser cualquier cosa en tu caso. Puede ser hasta un amable y maravilloso color que te recuerda de una pared, de un cuarto, que cuando tenías una edad infantil, ahí aconteció una cosa violenta y entonces estás traumatizada. Y puede ser un color, puede ser un sonido, puede ser una palabra que dispare esa ansiedad, o puede sencillamente ser una serie de eventos que lamentablemente se producen durante todos los días. Por lo tanto, hay personas que, por ejemplo, no pueden tener una vida normal porque montarse en un coche, salir de casa, salir de las escaleras o bajar una escalera o sencillamente hablar en público o cualquier otra actividad normal, trabajar se convierte en una pesadilla porque hay, a lo mejor, registrados y grabados en esa mente subconsciente tantos elementos de la vida normal que están asociados lamentablemente a ese evento traumático. Por lo tanto, cualquier cosa parece, digamos, disparar una reacción de lucha o huida con unos síntomas horribles. Y de hecho quiero, y puede que si te hayas ya registrado a marcoisia.com en mi sitio web ya hayas recibido de forma gratuita mi libro más vendido, Domina tu mente, Domina tu vida, en el cual hablo de todo esto y mucho más acerca de la mente subconsciente, mente consciente, cómo dominarla, de la ansiedad, del estrés, etc. Vamos a ver un poquito cuáles son en general prácticamente la reacción neurofisiológica y por qué se siente tan real. No es una invención tuya, no es que te puedas tranquilizar, a menos de no tener las técnicas realmente eficaces para esto, porque tu bioquímica está activa en tu cuerpo y somos también estructuras orgánicas con, digamos, necesidades bioquímicas, con receptores y productores neoquímicos. Por lo tanto, hay moléculas que viajan en tu cuerpo y te hacen sentir tan infeliz, tan mal, tan asustada y tan ansiosa. Por ejemplo, y eso porque cuando te dije que la reacción de lucha-huida lo que hace es preparar el cuerpo
frente a una amenaza, para la lucha o la huida, o sea, para una intensa actividad muscular, violenta posiblemente, lo que hace es aumentar, y eso es bioquímica interna del cuerpo. Tú ves un tigre, inmediatamente el cuerpo dice, ok, tenemos que escapar o luchar, no hay tiempo para pensar, y es por eso que no puedes controlar tu ansiedad. Porque ese sistema rueda, que tú lo quieras o no. La parte subconsciente de tu mente, a menos de no hacer lo que te voy a proponer dentro de poco, tu mente subconsciente sigue básicamente bloqueada en ese patrón de conducta de por qué está neurofisiológicamente probado, estudios científicos lo demuestran, que cuando tú ves algo, ¿ok? Primero, antes de informar tu neocórtex, en realidad, antes de esto, acontece de que antes la amígdala dispara una reacción, si es peligroso. No puedes hacer nada de forma consciente, por eso tienes que tranquilizarte. ¿Pero cómo me tranquilizo? Porque si yo pudiera controlarlo, lo haría, pero no puedo controlar mi ansiedad. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando el estímulo visual llega a tu mente, digamos, consciente, entre comillas, ya la reacción neurofisiológica de lucha o huida con los síntomas del cual te voy a hablar se ha disparado y no puedes hacer mucho para controlarla, sino sencillamente intentar respirar, intentar entender que no es real cognitivamente, pero la sensación es real y no puedes escaparte, te mueres de susto y sientes que te vas a morir. Y no te sirve de nada que diga tranquilízate, porque si pudieras hacerlo, tranquilizarte, significaría cambiar la bioquímica de tu cuerpo, pero no es fácil así, a menos de no hacer lo que te propongo. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los síntomas de la reacción de lucha-huida? Y luego te voy a hablar de lo de la ansiedad, para que entiendas, porque la ansiedad es ya algo más crónico. Entonces, estoy leyendo directamente el libro. Aumento de la acción cardíaca y pulmonar, supresión del sistema inmunológico. Obviamente, no te vas a defender de virus y bacterias, si antes tiene que luchar con un tigre. Mejor que la sangre fluya allá donde es necesario para empezar una lucha o correr, ¿ok? Entonces, interrupción del crecimiento celular, misma cosa. No voy a alimentar las células si es que estoy intentando escapar de un tigre. Cuando finalmente me relajaré, lo podré hacer. Pero te voy a decir algo. Un sujeto ansioso, y tú eres ansiosa, sabes exactamente lo que hablo, casi nunca se relaja. Y esto es el problema por el cual tenemos crónicamente, bueno, yo lo tenía, pero tenemos en el sentido que sé exactamente de qué hablo y sé lo que estás probando. Un sujeto que tiene ansiedad prácticamente se pasa todo el tiempo disparado con un nivel de estrés, de ansiedad, de miedo, de preocupación constante. Por lo tanto, digamos que esto hace de que tu sistema inmunológico se pierda, se baje, disminuye la posibilidad de crecimiento celular, de la alimentación correcta celular, por lo tanto hay varias complicaciones, también a nivel cardíaco, porque una cosa es si yo me encuentro en la sabana un solo día, o sea, 5 minutos, encuentro el tigre, me asusto, escapo, pero ¿cuántos tigres voy a encontrar durante una semana? ¿Me entiendes? Ya está probado científicamente que después de 90 segundos la reacción de lucha, la reacción fisiológica de lucha-huida se extingue naturalmente y de hecho si has visto algún documental, el león después de correr, después de cazar, luego se arregla, se relaja. La misma cosa la presa que puede ser por ejemplo una cebra, ¿ok? Tiene que escapar del león, pero luego se relaja y ya la ves después del miedo inicial, 90 segundos después, tranquila, comiéndose hierba y ya se acabó. Pero ¿qué pasa si los objetos de ansiedad, si tú por ejemplo estás casi el 100% de tu tiempo ansiosa, con preocupación, con miedo irracional, constantemente con esa sensación horrible de angustia profunda, fisiológica, taquicardia y todos los síntomas horribles, que tu cuerpo está mal y sigue estando siempre más mal. Hay problemas prácticamente de constricción de vasos sanguíneos. Liberación, obviamente lo que hace es dilata los vasos sanguíneos de los músculos, gracias a la persona que acaba de pasarse con la moto para entrar en el video con el ruido. Inhibición de la glándula lagrimal y de la salivación, por lo tanto, cuando estás ansiosa, casi no tienes salivación, dilatación de la pupila y muchísimas otras cosas. Hay problemas de zumbido en los oídos porque hay una exclusión auditiva o pérdida de audición temporánea. Hay visión de túnel, o sea, le puede perder la visión periférica. Esas son todas cosas que ayudan y funcionan en la sabana, por decirlo así, para ayudar al ser humano
o funcionan también los animales para prepararlo a luchar o huir. No importa tener visión periférica, necesito enfrentarme a un tigre, lo miro a los ojos para ver exactamente, para más enfocarme en esa amenaza y mejor superarla. Y entonces vamos a ver qué pasa con la ansiedad, cuáles son los síntomas de la ansiedad. Hasta ahora te he explicado qué es la ansiedad. La ansiedad es una reacción crónica y constante, básicamente, a la reacción de lucha o huida, algo neurofisiológico, algo concreto, algo bioquímico, por lo cual no es una elección tener ansiedad, a menos de no hacer alguna intervención, es de forma totalmente natural y sin medicamento, cuál es la que te voy a sugerir, que yo mismo hice, me ha funcionado muchísimo. Te hablé antes de algunas sesiones de hipnoterapia que hice con esa cliente en particular y con muchas otras, por la cual sencillamente fuimos a indagar, a investigar cuál era prácticamente la causa subconsciente que disparase constantemente esa reacción de lucha-huida, y en cuanto se haya podido extinguir ese fenómeno subconsciente y esa asociación se haya podido modificar, ya el pito de la sirena, el zumbido de la sirena, repito, soy italiano, y la sangre ya no le daban ningún tipo de emoción porque era neutral, porque se había extinguido esa energía y del miedo, y ya habíamos podido poner ese trauma y contenerlo dentro de, digamos, un elemento total de seguridad, de tranquilidad, de protección, por lo cual ya eso no le afectaba, porque pudimos llegar a la fuente del trauma y convertirlo en seguridad, ponerlo en seguridad, y lo hicimos con una simple reprogramación de ese trauma. Es una simple conversación que se hace durante una dinámica de gran relajación con el sujeto, y sencillamente eso se soluciona dentro de 2 o 3. Por lo tanto, sí, puede ser muy eficaz y muy rápido. Entonces vamos a ver cuáles son los síntomas, por ejemplo, propio relacionados con la ansiedad, ¿ok? Te recuerdo que hay varios tipos de ansiedad, pero típicamente lo que cambia es la durada, cambian los estímulos, cambian los elementos que disparan la ansiedad, y las causas pueden ser diferentes, pero típicamente la ansiedad es ansiedad. Desde un punto de vista bioquímico, neurofisiológico, es una constante disparación, un constante disparo y producción de reacción de lucha-huida y todo lo que conlleva a nivel neurofisiológico. Pero para que tú lo sepas, hay varios tipos de ansiedad. Hay ansiedad generalizada, hay ansiedad de estrés postraumático, hay ansiedad por pensamientos obsesivos y compulsivos. Yo era un doc, que no significa doctor, significa disturbio en italiano, o sea, trastorno de obsesivo compulsivo, y es algo realmente horrible. Así que, como ves, hay varios niveles. Hay fobias, que son puntuales momentos de ansiedad en relación a digamos, concretos elementos, por ejemplo, agorafobia, que es la fobia de estar en espacios abiertos, la fobia de hablar en público, fobia social, etcétera, etcétera. Pero todo, de todas formas, se relaciona al miedo, a la necesidad del organismo de protegerse, de escapar del peligro y crear esta increíble reacción fisiológica de lucha-huida para escapar o enfrentarse a la amenaza. Por lo tanto, típicamente, el ataque de pánico, claro, el ataque de pánico, cómo no mencionarlo, que es realmente, podríamos decir, los fuegos artificiales, ¿no?, de la ansiedad. Pero de alguna forma u otra nosotros tenemos ataque de pánico, todas las personas que sufrimos de ansiedad. Sencillamente no lo identificamos con un momento en particular. Algunos sujetos están constantemente ansiosos y es invalidante de todas formas. Entonces, ¿cuáles son los efectos, las consecuencias, los síntomas más evidentes? Pueden ser varios y puede que tú tengas unos u otros entre los que te voy a mencionar, porque cada uno responde de forma individual, de una cierta forma, a la bioquímica del estrés o de la ansiedad, y entonces, aunque sean, digamos, todos posibles efectos, pero a algunos le da más un tipo de efecto, a otros, en cambio, hay una diferenciación. Entonces, por ejemplo, las consecuencias físicas, los síntomas físicos son de tipo vegetativo: sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad, puede que tengas algunos de esos. Luego hay neuromusculares, temblores, tensión muscular, cefaleas, parestesias, cardiovasculares,
palpitaciones, taquicardia, dolor precordial, respiratorios, ¿ok? Porque puedes que tenga problemas de disnea, digestivos, porque no vas a digerir si estás en una situación de correr, porque hay mucha sangre necesaria para digerir, y entonces si estás corriendo, si tu mente cree que estás escapando de un peligro, la sangre se necesita en tus piernas y no en el aparato digestivo, por lo tanto se entiende que uno puede tener náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, etc. Y luego hay otros problemas, por ejemplo, genitourinarios, emisión frecuente, problemas también de la esfera sexual. En los hombres, quiero decirle, si tienen problemas, por ejemplo, aunque este video está para las mujeres en las mujeres también hay problemas de este tipo, pero por ejemplo, para que sepas, un hombre puede tener problemas de disfunción eréctil si tiene mucha ansiedad, porque sencillamente si no hay una adecuada relajación a nivel bioquímico, la erección no es posible, porque es una cuestión de también, una cuestión cardiovascular también. Y en la esfera del deseo sexual, si eres una mujer, puede que hayas tenido problemas en el deseo sexual, o sea, una disminución del deseo. Hay problemas psicológicos y conductuales. Esos son los más fuertes en el sentido que te impiden, por causa de esos síntomas también físicos, te impiden también a nivel psicológico y emocional poder vivir una vida normal. Hay un estado general de aprensión y preocupación. Algunos tienen sensación de agobio, angustia intensa, otros lo perciben como un miedo a perder el control, miedo a volverse loco, hasta miedo a morir. Y de hecho hay otro miedo que es el miedo al miedo, es decir, cuando empiezo a tener miedo, oh Dios mío, no es que me está entrando un ataque de pánico. No sé si alguien que me está escuchando ahora puede haberlo probado. Y es miedo a la misma ansiedad, a la horrible sensación que te dé otro ataque, porque es como morirse. Realmente, si alguien no ha, yo te digo, si alguien no ha nunca, si no ha probado alguna vez la ansiedad, no sabe de qué habla. Por lo tanto, cuando te dicen tranquilízate, tranquila, no pasa nada, respira, relájate, Dios mío, como quisiera, ¿no?, que ellos probasen lo que hemos probado. Hay, por ejemplo, inquietud. Puede ser inquietud extrema, puede ser irritabilidad, puede ser desasiego. Otros lo experimentan como una dificultad de concentración. Estoy leyendo de mi libro Domina tu mente, domina tu vida. Sensación de pérdida de memoria. Hay inhibición, bloqueo psicomotor y hay lo que yo estaba realmente increíblemente, hay obsesiones o compulsiones, o sea, pensamientos negativos. Voy a añadir otras, por ejemplo, que se me ocurren ahora mismo y te hablo directamente de mi experiencia personal, que es lo más importante. Pensamientos obsesivos compulsivos, negativos. Si mi mente hubiera podido elegir entre varios pensamientos, solamente se iba hacia lo más negativo. Pesimismo en el sentido de imaginar lo peor que podía haberme llegado de la vida. Tenía un sentido de irrealidad algunas veces, una angustia extrema, una sensación de miedo incontrolable. Tenía una sensación física de sudoración, de palpitación, de como confusión mental, no podía ser claro y sentía como que la vida se había vuelto como un infierno, porque cada cosa me costaba tanto, cada paso, cada momento, salir en público, saludar a una persona, era súper crítico conmigo mismo, porque cualquier cosa era potencialmente amenazante, hasta salir con amigos, hasta salir era una amenaza potencial, cualquier cosa podía ser percibido como peligroso, era una sensación constante de miedo irracional a todo. Todo se convertía en un miedo, todo se convertía en un potencial peligro, todo se convertía en una sensación de agobio, de angustia, de preocupación. Y realmente era cómo no vivir, ¿no? Yo espero que tú no tengas este nivel de ansiedad. Ahora, la cosa fantástica es que se puede solucionar. Ahora, yo era muy joven, tengo 34 años de edad. Considera que tuve un pasado traumático y afortunadamente descubrí cómo solucionar esos problemas subconscientes que yo tenía, que es sencillamente, como te decía antes, una forma de haber, digamos, creado asociaciones equivocadas y malinterpretaciones, aunque los eventos traumáticos los tuve de verdad, pero no era necesario interpretarlos de esa forma, sobre todo que afectasen mi futuro, porque esos tipos de eventos traumáticos solo me acontecieron, digamos, en un momento limitado de mi vida y hoy en día son obsoletos, sencillamente porque
una vida normal, no tiene nada que ver con eventos traumáticos, por lo tanto era inútil que mi mente continuase a destruir mi vida viendo problemas o situaciones de amenaza potenciales a donde no estaban, y de esta forma luego lo entendí, pero me costó años, y te explico por qué me costó años. Primero, en aquel entonces, considera que los eventos traumáticos, te repito, tengo 34, tuve durante mi infancia y durante mi adolescencia. Pero principalmente los que me afectaron más fueron durante los primeros 6 años de mi vida, porque no existía un filtro crítico. Te repito, nuestra mente está dividida en dos: la mente subconsciente, que se satura literalmente de programaciones, de experiencias, con todo el historial de, digamos, de emociones, de memoria emocionales, psicológicas y todos los eventos que nos han acontecido, y crea programas automáticos para, basándose en el pasado, intentar, digamos, prevenir y de alguna forma ayudarnos en el futuro. Pero lo que pasa es que aún en la fase anterior a los 6 años no tenemos ningún tipo de filtro crítico. Es decir, que la mente consciente es muy volátil, la mente consciente es muy abierta, muy sugestionable. Por lo tanto, cualquier cosa se te diga antes de los 6 años, y puede que también un poquito después, porque no se forma del todo, hasta puede que para cada persona es diferente, pero en mi caso yo no creo que se haya formado antes de los 20 años, completamente, digamos, ¿no? Porque la fase adolescencial también es muy sugestionable, aunque intentas tener tu propia identidad, aún estás muy confundido, y es para cada uno un proceso individual. Pero la cuestión es que cualquier cosa te digan los padres, cualquier cosa te diga la sociedad durante la primera fase de tu vida, realmente lo absorbes y no lo cuestionas. ¿Cómo hace un niño pequeño, suponiendo que tiene realmente que estar, digamos, suponer que sus padres se encarguen de su salud, de su felicidad? ¿Cómo puede cuestionar lo que para ellos son dioses? Porque los padres son dioses. Un maestro en edad preescolar es un dios, es alguien con extrema autoridad. No puedes cuestionarlo porque no tienes el filtro crítico que te permite, y no tienes las experiencias. Acabas de aprender a hablar y a caminar y a hacer los primeros deportes cuando eres chico, 4 años, 5 años, aún no sabes nada de la vida, entonces te crees todo lo que te dicen. De hecho, en esa primera etapa de existencial, lo que acontece es que te forman, te plasman, te pueden hasta plagiar, te pueden prácticamente obligar a un pensamiento único. Y cuando en esa parte, digamos, inicial de tu vida, se crea un evento traumático, tu mente subconsciente registra y asocia a unos varios elementos en esa habitación, esos sonidos, estas palabras, esas personas o esas circunstancias a un evento traumático. Entonces durante el resto de tu vida la mente subconsciente, ya que la cantidad de energía durante un evento traumático es máxima, y la calidad y la fuerza con que se graba esta emoción es inmensa, es suficiente un poquito de elementos que están presentes en ese trauma, aunque a distancia de 40 años tú sigues súper asustada, ansiosa, fóbica o cualquier cosa relacionada con el trauma, y se dispara la reacción de lucha o huida. Por lo tanto, yo en esa fase inicial tuve repetidas fuentes de traumas y de descuido, y podríamos decir de abandono, de situaciones, digamos, psicológicamente, emocionalmente difíciles, humillantes y posiblemente violentas. Y durante la adolescencia también estuve expuesto prácticamente a la vida de la calle, y la vida de la calle, para alguien que sepa de qué estoy hablando, no es salirte al parque con tus padres. La vida de la calle es la idea de estar botado por la calle todo el tiempo, y la única forma de relacionarte es golpearte, pegarte con otros niños a lo mejor más grandes, y tener eso de las bandas rivales. Será la baby gang, que son prácticamente esos bandos de jóvenes que crecen, y hay problemas de drogas, hay problemas de criminalidad, y se pegan constantemente, y hay una falta de civilización total, porque son como animalitos abandonados. Yo me sentía así, un animalito abandonado por la calle, y expuesto a cualquier tipo de situación. Ahora, lo que quiero decir es que todo esto crea un precedente en tu mente. Todo esto forma la mente, y todo esto crea, obviamente, una serie de elementos subconscientes y asociaciones que durante tu vida de adulto sencillamente estás muy sensible y susceptible a esos elementos. Por lo tanto, la ansiedad, en mi caso, y sobre todo la parte peculiar de ansiedad que yo tuve, que son los trastornos obsesivos compulsivos, era una forma de ritualizar y de
digamos, constantemente superar con rituales y con obsesiones constantes cualquier tipo de elemento que pudiera preocuparme o causar una posible problemática de una alarma, una problemática existencial, un peligro de vida o muerte. Y eso es comprensible porque si durante varios años de mi vida estuve sujeto a violencias, a situaciones traumáticas, a un sentido constante de impotencia y frustración, de ser abusado verbalmente o físicamente, lo que acontece es que mi mente seguramente intentó hacer el esfuerzo de protegerme lo más que pudo, pero en realidad empezó a ver tigres allá donde no estaban, tigres aquí, tigres allá, o sea, como si todo fuera una amenaza, en el intento de no hacerme sufrir. Pero eso me hizo sufrir 5 o 10 veces más, porque cuando cambiaron las circunstancias y me puse a vivir en un entorno más tranquilo, obviamente todo aquel estrés emocional ya no estaba, no era necesario. Y puede que tú me entiendas mientras te hablo, a pesar del tipo de ansiedad que tú tengas, si te digo que primero, es muy real la sensación neurofisiológica, es algo que te condiciona la vida, es algo que condiciona la misma tu misma esencia, al punto en que no puedes hacer más nada que, lamentablemente, vivir esas sensaciones horribles, son reales, nadie te puede decir que no lo son, porque lo son, desde un punto de vista biofísico, bioquímico, neurofisiológico, y obviamente esa sensación de impotencia, de sentirme solo, de sentirme, digamos, impotente frente a estas situaciones, porque aún sabiendo que no era necesario tener ansiedad, pero sí yo la tenía. Yo la tenía. Yo no dormía, yo sufrí de insomnio durante varios años y tenía pensamientos constantes, horribles, negativos, que todo iba a derrumbarse constantemente. Y por cuanto alguien me pudiera decir otra cosa, eso era lo que había en mi mente. Ahora, el primer punto es comprender que eso es un problema, es un trastorno, es algo que se debería comenzar a ver como algo que no debería estar ahí. Entonces la conciencia es muy importante, tener conciencia de que hay algo que no anda bien, que está fallando. El punto número 2 es comprender y absorber las informaciones como las que te estoy ofreciendo, que son evidencias neurocientíficas. Puedes agarrar un libro de psicología fisiológica o de neurociencia, o hay varias cosas para documentarte, pero créeme que en mi libro Domina tu mente, domina tu vida hice de todo para complementar y condensar todas las evidencias más útiles en ese sector para superar ansiedad, problemas, traumas, fobias, etc. Porque es mi esfera de profesionalidad y de hecho no solamente me ayudé a mí mismo en una época en la cual lamentablemente no existía el internet, no existía educación, digamos, de calidad en ese aspecto. Las evidencias neurocientíficas aún no estaban al punto en que están hoy. Tienes que entender y podrías desear comprender que en los últimos 10 años ha cambiado prácticamente todo. Y cada año se hace un salto cuántico a nivel de comprensión de algunas situaciones, a nivel tecnológico, a nivel científico, que es inmensamente más grande de los saltos que se hacían una vez 30 o 40 años. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo estaba adolescente, no solo no había internet, no había el teléfono, y yo me crecí en la calle, ¿cómo iba a poder hacer? Lo único que pude hacer, y no te hablo de los doctores que había en esa época, y porque mi madre misma, pobrecita, falleció después de 38 años de psicoanálisis y de pastillas y de medicamentos que prácticamente lo único que hacían era sedarla, mantenerla como un caballo, la sedaban como un caballo, boom, y dormía. Y yo, abandonado por la calle, porque la gran solución de ese increíblemente genial psicoterapeuta era la idea de sedarla, de darle pastilla, y esa mujer no podía ser ni de madre ni de nada, y por lo tanto luego falleció lamentablemente. Lo que quiero decir es que en esa época yo no tenía recursos como los que tienes tú. Puedes imaginarme como tu recurso en ese momento. Este video lo estoy haciendo porque realmente quiero ofrecer recursos y quiero de alguna forma ayudarme a mí mismo cuando era más joven, sin que prácticamente
sin que tengas que pasar por lo mismo o sin que tengas que seguir sufriendo cuando no hace falta, porque si estás en un entorno donde la gente no entiende de qué va el problema, donde no comprenden y no hay información desde el punto de neurofisiológico, neurocientífico de lo que acontece, no hay gente que pueda realmente ayudarte, yo quiero ofrecerte esta posibilidad, a pesar de donde estés en el mundo y a pesar del tipo de situación que estés viviendo. Porque puede que como yo en ese momento hayas ya probado casi de todo, ¿ok? Y no te ha funcionado. Más bien hizo aumentar la impotencia sobre tu capacidad de poder salir de este problema. Pero yo quiero decirte que sí se puede superar el problema. Si yo lo hice, y yo lo hice en una época en la cual, créeme, que no había información, no había los estudios neurocientíficos y las evidencias que hay, no habían todas las cantidades de técnicas que hoy se pueden utilizar, y yo te voy a sugerir la mejor en lo absoluto, que es la misma que con la que yo estoy teniendo los mejores resultados en mi vida, no solamente superando lo negativo, sino alcanzando cualquier cosa yo desee, porque me he vuelto amigo de mi mente subconsciente, y mi mente subconsciente trabaja para mí y por mí. Entonces, lo que quiero decirte es que tú puedes salir de esto. Si lo hice yo, y me ha costado varios años de estudio, de investigación, no solamente en psicología, antropología, sociología, neurociencia, programación neurolingüística, hipnosis, hipnoterapia, y realmente, créeme, terapias cognitivas, hice de todo, estudié de todo para realmente encontrar las estrategias que más fueran funcionales, no solamente para ayudar a mí mismo, sino que para ayudar a las personas que estuviesen en esa misma situación. Estuve entrenándome como coach, como strategic interventionist, realmente hice todo lo que era en mi poder y sigo haciéndolo para formarme, para estar siempre con los últimos conocimientos, las últimas técnicas que funcionan de verdad. Y quiero realmente ofrecerte todo esto, y una de las maneras con la que puedo más ayudarte a superar tus problemas es, primero, haber hecho este video para que tú tomes conciencia de que no es algo casual que tú tengas ansiedad, es una consecuencia natural de tu sistema neurofisiológico, de la alternancia que está fallando entre sistema simpático y sistema parasimpático. Por lo tanto, te estás quedando más que nunca con una elevada tensión estructural del sistema simpático, es decir, que estás siempre tensa, estás siempre constantemente en preocupación, porque la tensión emocional y psicológica y muscular está siempre a las estrellas, porque hay prácticamente un trauma, unas condiciones, algunas cosas que causan que tu reacción de lucha-huida se dispare constantemente o en algunas partes de tu día, tal por la cual no puedes vivir una vida normal, y te está fallando la parte de relajarte, tranquilizarte, de poder realmente entender que hay formas diferentes de existir de forma tranquila, pacífica, relajada, serena, alegre, y de poderte solamente concentrar en el tipo de vida que deseas, porque seguir viviendo, luchando y huyendo constantemente esa horrible sensación no es la forma mejor. Entonces, si ya has podido ver este video, en este momento estarás comenzando a comprender exactamente que no estás para nada loca, que lo que te ha acontecido no es para nada casual, que es simple neurociencia, que es una simple reacción, y por lo tanto hasta tu sensación de impotencia puede que en este mismo momento se haya calmado o se pueda querer calmar como consecuencia del haber aprendido que no fue un fallo tuyo, y que el hecho de no haberte podido curar hasta ahora o de no haber podido controlar hasta ahora tus síntomas era algo fuera de tu control. Ahora, ¿cómo hacemos para tomar control de nuestra mente subconsciente? La mente subconsciente opera según un lenguaje, según un sistema diferente de la mente consciente. Si yo te hablase ahora, en este momento, tú estarías escuchándome, pero tu mente subconsciente, de todas formas, está constantemente generalizando, modificando la información, adaptándola según las experiencias que has tenido en tu pasado. Por lo tanto, sigue filtrando mucha de la información y tiene un sistema de comunicación propio. Por lo tanto, lo que más me ha funcionado, lo que más sigue funcionándome y lo que más funciona con mis clientes es lo que podríamos llamar
coaching hipnoterapéutico. ¿Qué es el coaching hipnoterapéutico? Del cual hablo también en mi libro. Es la posibilidad prácticamente de utilizar el instrumento de la hipnosis, el instrumento de la hipnoterapia, para realmente utilizar la comunicación más profunda y llegar a comprender la causa, la raíz exacta que origina el problema de la ansiedad, cuáles son los elementos, el trauma, la escena, la asociación, la memoria emocionalmente traumática que está a la base de todos los síntomas y de toda la reacción de lucha o vida que sigues teniendo en tu vida. Y justo una vez tras comprender esto, y es importante porque puede que una persona siga teniendo miedo a algo y realmente es solo un problema digamos, superficial, el problema, digamos, es un problema superficial, el problema profundo y la raíz del problema está bajos niveles de subconsciente, que es muy complicado llegar a menos de no tener la tecnología correcta. La tecnología correcta, de la cual te hablo, es la hipnosis, la posibilidad de investigar de forma totalmente natural, sin pastillas y de forma muy rápida, llegar directamente a la raíz de la mente subconsciente. ¿Y por qué te digo esto? Porque mientras la mente consciente funciona con un enfoque mental completamente diferente y puedes dirigir tu atención mental hacia pensamientos, emociones, y esto también sirve muchísimo para complementar y auxiliar una, entre comillas, una terapia para salir de la ansiedad. En realidad, la mente subconsciente funciona según reglas totalmente diferentes, ¿ok? Para ti es muy complicado tener acceso a la mente subconsciente. Sencillamente, y por eso existe la hipnosis, existe el coaching hipnoterapéutico, para poder utilizar la comunicación profunda de la mente subconsciente y poder, con unas simples maniobras de forma conversacional, poder llegar a comprender la causa y la raíz del problema y poder, digamos, poner en seguridad ese trauma, poner en seguridad y, digamos, modificar la pista neuronal asociada prácticamente a ese evento traumático para que no dispare más la forma en que tú vives la ansiedad, para no disparar esa respuesta automática de lucha-huida. ¿Y por qué te digo esto? Porque podrías desear imaginar un trauma como una pista neuronal, como una información codificada, como una memoria o un aprendizaje emocional. Nosotros tenemos la oportunidad, y en mi libro hablo exactamente de cómo funciona, también en términos más complicados, bioquímicos, también neurofisiológicos, aunque la cosa increíble es que una sesión de hipnoterapia es tan simple como ponerse a hablar en un estado de relajación muy profunda, y eso de por sí es perfecto para la ansiedad porque vas a experimentar una increíble relajación, un sentido de alivio, de tranquilidad fisiológica. Por lo tanto ya de por sí es una cosa maravillosamente conveniente desde un punto de vista del alivio de los síntomas inmediato. Y de hecho, abajo podrás ver, si estás en mi página, si no te doy el enlace aquí en el video, puedes prácticamente probar mi audio de profunda tranquilidad y segura relajación. Y es un audio que he creado utilizando un lenguaje hipnótico que ayuda realmente a relajar, a tranquilizar y te pone en un estado de relajación y de tranquilidad y de seguridad, de protección tal por el cual realmente puedes experimentar una calma increíble, muy profunda, y puedes calmar instantáneamente la sensación de ansiedad. Y a partir de aquello, luego obviamente podemos crear, he creado otros audios que permiten instalar sistemas de tranquilidad, de protección, para que y se impida a la raíz que tú puedas tener otro digamos, síntoma o otro episodio de ansiedad. Y la otra oportunidad es de hacer, por ejemplo, de reservar una sesión estratégica directamente conmigo para que yo pueda comprender exactamente cuál es tu problema, cuáles son tus síntomas, exactamente cuál podría ser la causa, la raíz que origina la ansiedad, y podríamos entonces hacer algunas sesiones, en algunos casos ya 1 o 2 sesiones son más que suficientes para superar de forma definitiva tu problema de ansiedad. Es increíble cómo se puede liberar un sujeto de la fobia, de la ansiedad y de situaciones como estas en las correctas
circunstancias, o sea, en ámbito hipnoterapéutico y con las justas maniobras para que prácticamente el aprendizaje emocional de una persona sea reprogramado. Obviamente estoy hablando de ese trauma en concreto, para que ya no sea un trauma. En la misma pista neuronal donde está asociada en tu mente subconsciente el trauma emocional, la memoria emocional, se puede sobreescribir, se puede, digamos, contener con tranquilidad, con protección, con seguridad, tal por la cual ya no dispara el sistema el sistema de reacción de lucha-huida y por lo tanto ya no vas a tener más de ese tipo de sensación. Es realmente sorprendente. Es realmente sorprendente la capacidad de transformación si conoces las instrumentaciones, las técnicas correctas. Te hago un ejemplo muy simple y conveniente para que veas. Imagina tu mente subconsciente como si fuera un aborígeno, ¿no? Yo adoro los aborígenos por su simplicidad y por su tradición y por la conexión que tienen con la naturaleza, pero imagina que tu mente subconsciente fuera un aborígeno, fuera una persona que no tiene ninguna idea del idioma que estás hablando y tú tampoco lo entiendes para nada. Es imposible comunicar, sino sencillamente intentar mover las manos, utilizar el lenguaje corporal para hablar. Y entonces, imagina intentar llevar una conversación con un aborígeno si, por ejemplo, ni siquiera puedes mover tu cuerpo. O sea, imagínate estar con los ojos así abiertos, el aborígeno está enfrente tuyo, no habla ni español, ni inglés, ni nada, y tienes que intentarte comunicar. ¿En cuántos años crees que vas a poderte comunicar? La respuesta es nunca. Si no tienes tu lenguaje corporal, si no tienes ningún otro tipo de instrumento para comunicarte, y si el idioma, imagínate que yo te deje ahí, bla, 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 tú le hablas en inglés, le hablas en español, tienes solo tu boca, tus ojos, ¿cuándo te vas a comunicar? Imagínate que tengas que comunicarte algo tan complejo como esto que tiene que ver con el trauma que has tenido o con el sufrimiento de ansiedad. ¿Cuándo te vas a entender? ¿Cuándo vas a solucionar el tema? Jamás. Es imposible, porque no tienes el instrumento correcto, no tienes el mismo código de comunicación, no tienes la transcodificación y él no puede entender tus pensamientos por telepatía. La misma cosa acontece con el subconsciente. Podrías desear imaginar que existe un código, en ese caso la forma más simple sería que tú aprendieras en el ejemplo que hice para que veas los símbolos que estoy utilizando y qué significa en este caso para ti, que tú aprendieses el idioma del aborígeno. Si tú conocieras el idioma del aborígeno, que es en este ejemplo la mente subconsciente, podrías fácilmente hablarle y sería tan amable como decirle, mira, esto y lo otro, ¿sabes? El trauma, eso no fue más nada que un aprendizaje mal interpretado. La memoria emocional no significa que hoy en mi vida, ya que es obsoleto ese programa, yo tenga que seguir sufriendo de ansiedad porque bla, 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 bla. Y podrías hablarle tranquilamente, tu subconsciente dijera, ah, qué guay. Yo imagínate que seguí disparando estas reacciones de lucha-huida en tu interés porque quería protegerte de más problemas, no quería que sufrieras como aquella vez, ¿te recuerdas? Fui muy sufrido, yo pensé que te iba a prevenir otros sufrimientos, te iba a proteger. No, tú dices, no, en realidad, absolutamente, es que me está incomodando la vida, me está creando más problemas que nada. Si podrías gentilmente comprender que lo que aconteció en ese momento fue un evento esporádico, fue un trauma que ya no tiene nada que ver con mi vida, yo quiero seguir con mi vida en positivo, no necesitas protegerme más, sería fantástico si pudieras ya dejar esta cosa en el pasado porque no se aplica, es un programa obsoleto, el programa que vamos a utilizar de ahora en adelante es este, y le das las instrucciones, los reprogramas. Entonces, si sabes el lenguaje del aborígeno, lo puedes tranquilamente informar, lo puedes, digamos, le puedes facilitar la información y el aborígeno, ok, fantástico, entonces vamos a disfrutar juntos, voy con mucho gusto a ayudarte en esto. Y lo hace. Así la mente subconsciente, si conoces el idioma en el cual se expresa, que es un idioma simbólico, que es un idioma metafórico, que es un idioma subconsciente, y utiliza, digamos, metáforas, semánticas y programas totalmente diferentes, entonces si conoces ese idioma, ese lenguaje, puedes no solamente explorar y acceder a todo el historial completo de la vida que has tenido, sino que puedes transformar, mejorar, modificar los programas subconscientes que
te están haciendo sufrir y transformarlos en programas que en cambio siguen alimentando una vida feliz, tranquila, calma y realmente y auténticamente feliz. Por lo tanto, en el caso que yo hablo de mi libro Domina tu mente, domina tu vida, he descubierto tras muchísima investigación que la forma mejor de comunicar con la mente subconsciente es el idioma propio de la mente subconsciente, que es el idioma de la hipnosis, el idioma de la hipnoterapia, la posibilidad de aplicar todos los conocimientos psicológicos, de psicología comportamental, y las evidencias neurocientíficas, la programación neurolingüística, etc., y poderlos enviar en la mente subconsciente y poder comunicar por medio de la hipnosis, que es un estado por el cual se crea un estado alterado de conciencia en el cual puedes realmente entrar y comprender exactamente qué está pasando ahí en la oscuridad de la mente subconsciente y poder alumbrar la parte más conveniente donde luego ponerla en seguridad si es un trauma, y de esa forma ya no es como si la ansiedad no existiera. La cosa interesante, divertida y paradojal de la mente subconsciente es que la mente subconsciente no hace diferencia entre realidad e irrealidad. La mente subconsciente no hace diferencia entre pasado y presente. Es una mistura, una mezcla increíble de asociaciones con todo el historial completo de tu vida, que sea consciente, subconsciente, de todo lo que has aprendido, de todas las memorias emocionales, psicológicas, de todos los eventos. Por lo tanto, es una mistura. Y es por esto que la mente subconsciente no tiene ninguna idea de lo que es, de que, por ejemplo, hoy en día no hay peligro. Sigue creyendo que ahora, por ejemplo, por haber visto un perro, y si has tenido un trauma con un perro en el pasado, ahora ese perro es el mismo que te asustó esa vez. Y es incapaz de comprender que hay millones de perros, algunos, la mayoría de los cuales son fantásticos animalitos que hasta se utilizan para dar sonrisas a los más peques, y entonces todo el mundo está contento con ellos. No. Tu mente subconsciente no lo entiende. Tu mente subconsciente es muy bruta, digamos así. Mezcla pasado con presente, pasado con futuro. Y es por eso que mucha gente que tiene ansiedad es porque se ha quedado atrapada en un pasado que se ha vuelto insostenible. Y es una vida horrible. Yo realmente estoy haciendo este video porque no, ya que he descubierto que no hay ninguna motivación. Mira, vamos a ser muy claros. Si yo, cuando empecé a sufrir de esto, que tenía aproximadamente 14 años, sufrí durante 7 años llenos, fuertes, horribles, hasta los 21 más o menos. Si yo hubiera sabido que existían técnicas, que existían profesionales, que existían maniobras, que pudieran haberme solucionado el problema dentro de pocos días, dentro de pocos meses, a segunda del tipo de problema, o en algunos casos hasta en 2 sesiones o 3 sesiones, en casos específicos, ¿tú crees que no lo habría hecho? ¿Tú crees que si hubiera sabido que habían formas otras, diferentes, de que simplemente me hubieran puesto con pastillas, medicamentos, cosas que siempre he evitado? Lo digo con orgullo. Yo he solucionado mi problema sin ningún tipo de pastillas, sin ningún tipo de medicamentos. No te estoy diciendo en ninguna parte de este video que si estás actualmente tomando un medicamento, una pastilla, dejes de tomarla porque hay un sistema médico, y hay un sistema médico por algo, y significa que a lo mejor puedes ir a un mejor doctor o un mejor médico en el caso en que quieras averiguar si esas pastillas te hacen bien o mal. Pero yo no puedo sustituirme absolutamente en este video, lo digo claramente. No te digo que dejes ningún tipo de pastilla que te hayan podido dar, sencillamente te estoy diciendo mi experiencia y te estoy diciendo que hay formas, de solucionar, formas alternativas, formas más naturales que no tienen nada que ver con medicamentos. Y yo en mi vida quiero decirte que tenía un problema gordo como una casa, un problema que no me permitía hacer nada en mi vida. Mira, yo quiero que entiendas, para que haya confianza entre los dos, yo tenía problemas horribles. Yo era incapaz de comprender si la luz estaba abierta o si la luz estaba apagada. Yo era el loco que se ponía todo, podía estar horas intentando ver si la puerta de la casa estaba cerrada, y la cerraba y la abría, y la cerraba y la abría, porque para mí era la posibilidad que me entrase alguien en casa, me volvía loco. Entonces abrir y cerrar y revisar, está cerrada, ¿sabes? Como un autómata, como un autista que está ahí, Dios mío, está cerrada, está abierta, está cerrada.
porque tenía siempre miedo que me entrasen en casa, que me matasen, que me hicieran algo. Y la misma cosa con el gas, con la cocina. Está abierta, está cerrada, está abierta, está cerrada. Y lo empecé a hacer con todo. Tenía miedo de perder el dinero por la calle, de perder los documentos, tenía miedo de tener accidentes, tenía miedo de que me atropellasen con el coche, tenía miedo de que pudiera caerme y paralizarme. Mira, era horrible, era horrible, era horrible. Tenía miedo que la gente a mi alrededor se muriese. Mira, no sé, no quiero asustarte con todos mis pensamientos porque fue horrible esa parte de mi vida, pero yo tenía miedos irracionales. Yo tenía miedo de que si yo decía algo, ahora me río porque, claro, imagínate, mi vida es totalmente diferente. Puedes imaginarte, yo ahora tengo una vida diferente, tengo una familia maravillosa, tengo un hijo de 8 años fantástico, tengo una esposa de la cual estoy súper enamorado, tenemos una vida donde viajamos, tengo una consultoría muy famosa, soy un autor más vendido, he publicado 3 libros a nivel internacional, soy un coach y un consultor respetado a nivel mundial. Imagínate que más de 200.000 personas inscritas a mis cursos, mis videos han sido visualizados casi 8 millones de veces y estoy feliz, tengo una posibilidad también económica de disfrutar de viajar, pero por eso me río, porque quiero darte, y te estoy diciendo todo eso no para impresionarte, sino porque quiero decirte que hay esperanza. Pero quiero también decirte de dónde vengo. Yo vengo de la calle. Yo vengo de la calle, yo vengo de una situación horrible donde mi madre no podía ocuparse de mí y donde yo viví muchas violencias, mucha humillación constante, una ignorancia y una falta de civilización horrible por las calles de gente que a mi alrededor se drogaba, se disparaba, se acuchillaba, gente que se terminó prácticamente en coma. No sé si en español sería lo mismo, prácticamente cuando te hospitalizan y no sales de ahí porque no logra despertarte. Porque el juego de nosotros, y no digo nosotros porque yo lo quería hacer, pero estaba en eso, el juego era un bando de chicos de aquí, otro bando de aquí, y se mataban para ver quién controlaba una mierdecita de cuartier, de bloque. Okay. Horrible, absurdo, horrible de verdad. Por no hablar de los traumas, que mi madre tenía problemas psicológicos muy serios y se pegaba la cabeza contra la pared. Te puedes imaginar, tienes 4 años, 3 años y tu madre, ¡pam, bam, bam! ¿Tú crees que se va a morir? ¿Tú crees que se va a morir porque se pega con tan fuerza contra la pared y gritando durante la noche? Créeme, eso es una tortura durante tiempo. De hecho, me despertaba desde pequeño en el corazón de la noche gritando ¡ah! Y recuerdo haber tenido como 4 o 5 años cuando tuve mi primer ataque de pánico. Ese ataque de pánico fue horrible porque te explico, y eso se lo diría justamente a las personas que me vienen a decir tranquilízate de un cuerno. Yo recuerdo no poder respirar. 4 o 5 añitos, me tuvieron que llevar al hospital, me tuvieron que poner bombona de oxígeno, no podía respirar. Estaba, creo, con tantas, como si fueran prácticamente tensiones musculares tan fuertes, como un ictus. Era horrible, horrible. Y otras veces me pasaba que ya desde ese momento de la infancia, que yo saltaba como un loco durante la noche, gritando ¡ah! Porque, mira, bueno, en serio, me río para que veas que de alguna forma he llegado a una tranquilidad como para poder hablarte de cosas horribles, porque te voy a decir algo, y eso es la increíble fuerza, la increíble calidad de la hipnoterapia, que para mí me ha salvado la vida en sentido de poder no solamente superar todos esos problemas, sino que realmente poder gobernar mi vida, dominar mi existencia y sentirme feliz. Mientras yo te hablo, yo realmente estoy reviviendo esos momentos. Quiero que lo sepas, y eso es muy importante porque tienes que decirte algo. Tú podrás decirte, ¿cómo hace Marco? ¿Cómo hace en este video? En aquel momento él está reviviendo sus memorias más traumáticas y se queda tranquilo y se ríe en 2 segundos. Porque viste que fui mirando y visualizando, porque tú no lo puedes ver, pero yo sí, yo veo la escena. Yo veo la escena, yo sé lo que sentí, pero soy totalmente capaz de reírme. Al punto en que no solamente no tengo ningún tipo de síntoma hoy en día, sino que puedo revisitar mi pasado y no tener apego emocional. Y es esto lo que hace. Que hacen las sesiones de hipnoterapia con mis clientes, eso es lo que hacemos. Ellos se vuelven, o que se ríen de su pasado traumático, o se vuelven neutros
a nivel emocional, porque esa energía se ha liberado y ya no está ahí destruyendo la vida de uno. Y el audio que te propongo abajo, si está en mi página o en el enlace que puede que haya aparecido en algún lado del video, exactamente puede experimentar, obviamente con ese audio no podemos directamente ir a la raíz, por lo tanto no puede ser tan profundo como transformación, pero sí puedo asegurarte que vas a experimentar de primera mano que significa calmar instantáneamente en menos de una hora tu ansiedad. Es decir, que los síntomas se pierden totalmente. Y lo que hago en este audio es que si tú estás así, llena de tensión muscular, neurofisiológica, mental, emocional, preocupada, el audio hace que tu sistema parasimpático empiece a llenarte de oxitocina, esa que significa tranquilidad, es la hormona del amor, de la tranquilidad, de la paz, te da serotonina, dopamina, te tranquilizas y duermes. Porque yo sé que uno de los problemas si tienes ansiedad es que a lo mejor tienes dificultad en dormir, porque en ningún momento logras bajar esa tensión. Y con este audio lo que te prometo es que puedes prácticamente experimentar la calma, la paz, la tranquilidad, la profunda relajación física, te abandonas y mental y puedes dormirte con tranquilidad. Y hice también otros audios en los cuales prácticamente están perfectos para el insomnio, para eliminar definitivamente la ansiedad, el ataque de pánico, fobias, hice varios para cada situación y lo que hacen es hablar el idioma de la mente subconsciente para que, y no es un idioma arcaico, son sencillamente maniobras conversacionales de tranquilidad, de relajación y de forma simbólica y metafórica se crean seguridad, tranquilidad alrededor de traumas que potencialmente, y sin necesidad de revisitarlos, tu mente subconsciente sabe cómo autoaplicarlos a tu caso específico. Y hay otra forma, en cambio, que es la sesión hipnoterapéutica, es decir, encontrarse conmigo en videoconferencia o también en vivo, porque viajo mucho, y entonces, ¿qué se hace? Sencillamente se va a investigar la raíz del problema, se pone en seguridad y se crea una posibilidad alternativa, un programa alternativo para que tú puedas conllevar tu vida de forma normal y no solamente despegarte emocionalmente y superar el problema de una vez por todo, hablo de la raíz traumática del problema, sino que sencillamente puedes crear formas mejores, más efectivas, positivas y optimistas para vivir tu vida y crear nuevos patrones de conducta, nuevas formas de pensar. Y es increíble, porque realmente cuando tu mente subconsciente está alineada, está en línea con tu mente consciente, no hay nada que no puedas alcanzar en la vida. Es increíble, es como si tu gran poder, tu gran potencial se abriese y pudieras hacer cualquier cosa, aprender cualquier idioma, viajar a donde quieras, tener el trabajo de tus sueños, ser un empresario o a tener una vida emocional o de pareja como la deseas, una familia fantástica, puedes realmente hacer de todo. ¿Por qué? Porque estás en control de tu vida. Lo que más me molestaba personalmente del problema de la ansiedad era la sensación de no estar en control. O sea, yo no vivía mi vida, yo no decidía nada, yo estaba víctima de lo que los síntomas del día me pudieran guiar o me pudieran obligar a vivir un día horrible. Sin que yo pudiera hacer nada, la impotencia era terrible, el sentido de no controlar. Y por lo tanto, te estoy diciendo todo esto porque deseo firmemente que tú sigas, que tú puedas superar tus problemas y que tú puedas luego vivir la vida auténticamente feliz que mereces. Porque te voy a decir algo, tú mereces ser feliz. He escrito hasta un libro con ese título, tú mereces ser feliz. Creo en esto y creo en ti. Y estoy haciendo este video porque me habría encantado que durante mis problemas duros y fuertes, cuando nadie parecía ayudarme, nadie parecía entenderme, no había suficiente información o competencia en mi alrededor como para ayudarme a este problema y no había el internet, lo único que pude hacer fue irme a bibliotecas y empecé a estudiarme Jung, Freud, todos los psicólogos, la filosofía existencial, Hegel, Feuerbach y Schopenhauer. Me empecé a estudiar de todo para intentar dominar mi mente, decir, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Dame instrumentos para que mi mente pueda realmente salir. Yo tenía que salir de la pobreza, salir de la situación horrible en la cual estaba. Yo sentí que estudiar para mí era lo único que podía hacer para elevarme y vivir una vida más allá de la pobreza cultural y existencial en la cual yo me había criado. Entonces era
para mí fundamental. Y parece que ha funcionado el duro trabajo, ha funcionado el coraje, el valor de siempre, a pesar de las dificultades, de los horrores, de los obstáculos. Parece que funciona esto de querer seguir luchando, seguir superándome, seguir creyendo que un futuro mejor era posible. Yo eso quiero decirte. Entonces este video está dirigido de alguna forma a mí mismo cuando era más pequeño, cuando era más adolescente, para que el yo del futuro pueda decirle al yo del pasado: tranquilo chicos, todo va a salir bien, vamos a salir de forma fantástica, vamos a superar este problema, tú puedes salir de la ansiedad, tú puedes superar esos problemas que tienes, lo que tienes que hacer es esto, esto y el otro. Y entonces en este video estoy dándote instrumentos, estrategias, la esperanza de que sí puedes salir de la ansiedad, que puedes superar tus problemas. Te expliqué las evidencias neurocientíficas por las cuales se evidencia, te expliqué que existe la posibilidad de sobreescribir, de reprogramar, de cambiar los traumas y las asociaciones subconscientes que están asociadas y que crean con la reacción de lucha-huida constantemente esta producción de ansiedad horrible a nivel fisiológico. ¿Por qué es tan real? Entonces ahora la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tu problema? ¿Vas a seguir viviendo una vida mísera? ¿Vas a seguir asustada? ¿Vas a seguir ansiosa y nerviosa y viviendo todos los síntomas fisiológicos? ¿Te vas a rendir? ¿Vas a pensar que esto va a ser tu vida para siempre? ¿O decides de una vez por todas de, primero, absorber realmente todo lo que hemos hablado aquí? ¿Ok? Eventualmente, si quieres, puedes leer mi libro, porque si estás aquí en mi página web, significa que acabas de suscribirte y lo has recibido gratuitamente. Si no, aquí en este momento, ¡ping!, también voy a poner otro enlace para que, mira, lo descargues gratuitamente, porque no me importa, yo quiero que gratuitamente lo recibas y puedas escuchar más, puedes aprender más. Y la otra cosa que puedes hacer entonces es decidir ahora mismo, tomar control de tu existencia, decidir ahora mismo, gracias también al sostén, a la ayuda, al soporte que te quiero dar, psicológico, emocional, como un amigo aquí decirte, tú puedes, y yo mismo soy la prueba viviente, muchos otros clientes míos, innumerables personas son la evidencia real y probada, y el ejemplo en vida de que sí se puede solucionar los problemas de ansiedad, y no solamente superar los problemas de ansiedad, sino vivir una vida fantástica, emocionalmente llena, alegre, entusiasta, feliz, ser exitoso también a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. Porque ves, la cuestión es que ahora, si estás con un problema de ansiedad, ese problema de ansiedad te está condicionando, no solamente a nivel neurofisiológico, que te está haciendo sufrir emocionalmente, físicamente, y es horrible de por sí, es invalidante, sino que te está impidiendo poder hacer todas aquellas cosas que yo llamo la vida de verdad, que yo llamo la vida auténticamente feliz, que yo llamo la vida con propósito, que significa superarse, no solamente dejar de sufrir, sino superarse, vivir una vida maravillosamente feliz, auténticamente llena de propósito y hacer cosas que te encanten y sentirte viva. Eso quiero. Y entonces podrías desear hacer esta decisión ahora. Ahora. Apartar todas las voces, las excusas negativas y decir, ese tipo que me está hablando, me está dando unas buenas informaciones, lo ha probado, es un autor más vendido, sabe de lo que habla. Entonces quiero probar esta vía y hacer algo. Y te repito, puedes hacerlo conmigo o sin mí, esto poco me importa. Lo que quiero es que superes y soluciones tu problema de ansiedad. Que entiendas que realmente es tan simple como, sabiendo las técnicas y con el conocimiento adecuado y profesional y exactamente conociendo el idioma de la mente subconsciente, es posible reprogramarla, modificarla y hacer que el trauma extinja su potencial, libere su potencial emocionalmente negativo y sencillamente se quede un hecho del pasado que ya no afecta a tu presente y no dispara ninguna reacción neurofisiológica, que puedes estar nuevamente en control de tu vida. ¿Entiendes? Puedes realmente crear nuevos patrones de conducta, nuevos pensamientos, nuevas emociones asociadas a una vida próspera, feliz, alegre. Y entonces realmente quiero que entiendas que quise compartir mi experiencia, no solo profesional, sino también personal, para que entendieras que te entiendo, que hay momentos en que realmente quieres tirar la toalla porque ya no aguantas, porque ya es demasiado.
Pero, ¿qué sería de mi vida si yo hubiera tirado la toalla? Yo no creo que habría podido, por ejemplo, tener una familia como la tengo ahora. Y menos que menos, ¿sabes? Yo tengo responsabilidad. Lo que me encanta, por ejemplo, la cuestión profesional es una cosa, sí, pero sabes que sí, a saber que eres un buen padre, saber que realmente tu hijo está feliz, que está súper encantado con la vida, que duerme feliz, que nunca se despierta en la noche, que no tiene pesadilla, porque realmente le estás dando una vida feliz, auténticamente está amado incondicionalmente, tienes todas las cosas bonitas a nivel afectivo, emocional, psicológico, alimentación constante y una vida buena a nivel también físico, ¿sabes? Y todo eso significa que su papá tenía que estar bien. Si yo no me hubiera salvado, entre comillas, jamás habría tenido una familia, o a lo mejor si lo hubiera tenido habría sido disfuncional, como la familia que viene de arriba, o sea, mi padre con mi madre que se han separado, y mi madre con esos problemas psicológicos, mi padre que no sabía bien cómo hacer el pan en ese entonces, y el abandono, y todos los problemas que se causan. Mucha de la gente que ves alrededor, que está mal, que está violenta, es porque han tenido familias muy disfuncionales. ¿Y por qué seguir ese ciclo? Entonces, es una responsabilidad que tienes contigo, que tienes con tu potencial familia en el futuro, que tienes con la sociedad. Es una gran responsabilidad, pero sobre todo contigo, de amarte, de superar un problema. Y entonces lo que yo te sugiero es, si estás ya en mi página web, puede que aquí abajo entonces haya la posibilidad de descargar el audio de profunda tranquilidad, de segura relajación, para calmar inmediatamente la ansiedad. Sé que te puede parecer absurdo, dices, ¿cómo que un audio me va a tranquilizar? Te va a tranquilizar y muy probablemente te va a dar la oportunidad de que duermas finalmente bien, te va a tranquilizar, y y lo puedes ahora mismo descargar y ver cómo en las condiciones normales te relajas, escuchas mi voz, el tono profundo de mi voz, hablaré de forma diferente, más relajada, más hipnótica, con un tipo de estilo que realmente ayuda a tu sistema, digamos, parasimpático a relajarse y liberar la tensión muscular, liberar la tensión mental y realmente empieza a relajarte. Y después de eso puedes también descargar mis otros audios. Hay hice un paquete también de varios audios, donde uno para dormir fantásticamente de forma profunda sin despertarse, para superar el insomnio, que para mí era un grave problema. Hay otro para superar los ataques de pánico, las fobias, la ansiedad generalizada, etc. Y realmente funcionan porque muchísimas mujeres ya lo han probado y realmente ha sido un gran éxito. Y también, si en cambio sientes o después de eso quieres mi ayuda personalizada y quieres que realmente enfrentamos tu problema de forma individual, es decir, que yo pueda entender exactamente junto a ti cuál es la causa, la raíz del problema, y superarlas juntos con mi ayuda como coach hipnoterapéutico, tú puedes tranquilamente reservar en este enlace o en este enlace donde aparece en este video una sesión estratégica de transformación instantánea directamente conmigo. Esta sesión inicial es totalmente gratuita y sirve solamente para que yo pueda hablar contigo y pueda responder a tus preguntas sobre tu caso específico, y vamos a poder ver entonces si puedo brindarte la ayuda que necesites, puedo ayudarte en eso, y si puedo ayudarte entonces te voy a explicar qué plan de acción vamos a seguir de todas formas, cómo identificar la raíz del problema, cómo superarla y cómo transformar tu vida para siempre, cómo superar absolutamente garantizado el problema de ansiedad para que ya no tengas que vivir con ese agobio que invalida tu vida. Quería dar mucha esperanza, te hablé de mi historia personal para que entendieras que no estás sola, que sé exactamente lo duro que tiene que ser en tu vida. Ahora me ves tranquilo, ahora me ves, si estuvieras conmigo bastante tiempo como para saber en mi vida personal cómo me encanta jugar con mi niño, divertirme, soy una persona vital, alegre, simpática, optimista, positiva. Jamás tú podrías creer que soy aquel tipo de cuando estaba adolescente, que se pasaba todo el día durante años en la amargura más total, en la miseria
mental, emocional, en el miedo, en la ansiedad constante, pensar que siempre algo horrible iba a pasarme, que me iba a morir, que estaba loco, y seguía rituales horribles todo el tiempo y no dormía. Y igual, mira, era horrible, nadie puede entender. Sí, tú lo puedes entender, pero claro, ¿quién más? Por eso te quiero decir, esta transformación para mí ha sido increíble y para mis clientes ha sido increíble y quiero que sea increíble para ti. Por lo tanto, he creado varios paquetes, varias formas para ayudarte según tu situación. Ok, entonces el audio de profunda tranquilidad para empezar a calmar tu ansiedad desde ahora en menos de una hora. Obviamente no puedo garantizarte que no tengas más ataques de ansiedad de ningún tipo porque es algo más gradual. En cambio, ya el grupo de audios, eso sí hace un trabajo también hipnoterapéutico para que durante un tiempo que los escuches puedas disipar y extinguir el fenómeno y mejorar tu situación al punto en que ya casi se te olvide tener ansiedad y vas a vivir mucho más tranquila y relajada. Y eso ya, como se dice en algunos países, algo es algo. O sea, cuando ya tú puedes contar con una tecnología que te permite de estar relajada, tranquila y sentirte segura y protegida, mira que es muchísimo. Me lo vieron dado a mí. Pero si quieres realmente algo súper rápido, súper enfocado, súper individual y personalizado para hacer una transformación rápida, y entonces lo mejor es reservar una sesión estratégica individual directamente conmigo. La primera sesión es gratuita porque quiero darte la oportunidad de hacerme preguntas, supongo que tengas dudas, hacerme preguntas, entender cuál es tu situación, ver con total sinceridad si puedo ayudarte o no. Porque a lo mejor habrá cosas que no puedo ayudarte directamente, ¿ok? Pero la mayoría de las cosas, por experiencia, sí, puedo ayudarla y con sinceridad te digo, puedo ayudarte con esto, este es el plan de acción, esto es lo que vamos a hacer y puedo garantizarte resultados. Sí, creo que no puedo garantizarte resultados, te lo digo, amigos como antes, y eso es lo máximo de la transparencia. Lo que pero me importa es que tú no descuides este estado en el cual estás, que tomes acción, sea conmigo o con otra persona, pero haz algo al respecto, porque más allá de la horrible sensación en la cual te sientes sumergida ahora, hay un mundo maravillosamente feliz de cosas a explorar y de felicidad a vivir. Créeme, créeme de corazón, ¿ok? Sé de dónde vengo y sé a dónde voy y sé lo que estoy viendo y créeme, créeme, habría dado cualquier cosa para poder transformar y poder ser lo que soy ahora con una oportunidad tan sencilla y tan fácil, tan rápida y tan, digamos, iluminada como la que te estoy ofreciendo. Así que te deseo un día maravilloso y realmente te deseo una vida estupenda y nos vemos eventualmente adentro con el audio o en una sesión individual conmigo. Te doy un gran abrazo. Chao da Marco. Chao.